50, Kadisha A, último renglón en la cuarta palabra, Tashema. Seguimos analizando el concepto que la Gemara puso en tela de juicio y duda si el par de Yom Kippur, el toro que traía el Kohen Gadol en Yom Kippur, es considerado un Hatat Yahid, es considerado como un Korban de expiación particular, y por lo tanto si se murió el Kohen Gadol, entonces el nuevo Kohen Gadol que viene a reemplazarlo no puede utilizarlo, porque Hatat Shemetu Bealea, una ofrenda de expiación que murió el dueño, no se la puede utilizar, está prohibido de Aná, no se puede tener ningún provecho de él y quedaría inutilizable. O si es considerado como una ofrenda del Tzibur, como una ofrenda del público, ya que todos los Kohanim participan en ella, y si es así, entonces hay posibilidades de que el Kohen Gadol que lo suplanta pueda utilizar de su sangre. Entonces, la Gemara nos trae ahora una nueva prueba para determinar. Está escrito en la Baraita, está Shema, de Baer Biel Azar. Así preguntó el Biel Azar. Le debería Omer par Yom Kippurim, Korban Yahid Ose Temurá, o en Ose Temurá. De acuerdo a quien dice, le debería Omer, de acuerdo a quien dice par Yom Kippurim, Korban Yahid, que el toro que trae el Kohen Gadol en Yom Kippur para expiar su falta y la de los Kohanim es considerado, Korban Yahid es considerado como una ofrenda de un particular. Entonces la pregunta es, ¿Ose Temurá o en Ose Temurá? La Torah, al final del Humash Vaikra, en la Perashat de Jokotai, nos enseña un concepto. La persona que ya tiene un animal consagrado, en este ejemplo que estamos viendo aquí, por ejemplo, tengo un toro de Hatat, que sería puntualmente Yom Kippur, ya que normalmente el Hatat es una hembra, ovejita o cabrita, pero tiene aquí el toro de Yom Kippur, o cualquier otro animal. La persona podría en algún momento pensar, yo quiero reemplazar este animal por otro, quiero sustituirlo, incluso si se trata de que quiero sustituirlo con un animal mejor, más grande, de mayor valor, para dar más cabod y más honor a la ofrenda que voy a traer para Boreolam. De todas maneras, la Torah prohíbe sustituir y cambiar y permutar un animal kadosh por otro. Uno no puede decir, este animal va a reemplazar a este otro que ya habíamos consagrado. Es una prohibición de la Torah. Si transgredió la prohibición, la Torah dice, lo yahalifenu, lo yamir oto, tov berra ora betov. Es indistinto, no se puede hacer esto. Si se lo hizo, la Torah dice, de haberlo hecho, ambos quedan ahora con Kedushá, con santidad. Es decir, no se pudo sustituir, no se quitó la Kedushá, la santidad que tenía uno y se le traspasó al otro, se le contagió la Kedushá al segundo animal y ambos animales ahora están Kedoshim, están consagrados los dos. La pregunta que tiene aquí el Taná es si en Yom Kippur, el toro este de Yom Kippur, también existe la posibilidad de hacer temurá. ¿Qué quiere decir si existe la posibilidad? Más allá de la prohibición, que es una prohibición genérica y no se puede realizar nunca, de haberlo hecho, le va a recaer Kedushá, va a quedar consagrado el otro animal que él quiso sustituir con él o no. Así es lo que está escrito allí en la Baraita. Y más allá de la respuesta que da la Baraita, si funciona la temurá o no funciona la temurá en ese caso, la Gemara quiere rescatar lo que nos compete a nosotros. La de Michlal de Ikaleman de Amar, ¿acaso no da a entendernos que sí existe una opinión de Tzibur? La de Michlal de Ikaleman de Amar de Tzibur, ¿acaso no da a entendernos automáticamente que hay quien sostiene que el toro de Yom Kippur es un Korban Tzibur, es una ofrenda pública? Ya que allí está escrito claramente, le dibré a Omer para Yom Kippurim, para quien dice que la ofrenda de Yom Kippur es una ofrenda particular. Automáticamente nos da a entender que hay quien discute y que no la considera como una ofrenda particular, sino que es como una ofrenda de Tzibur, pública. Y si es una ofrenda pública, entonces está perfecto lo que planteamos anteriormente, que si se muere el Kohen Gadol que había consagrado al toro después de la Shahitá, incluso después de degollado, es posible y factible todavía seguir utilizándolo. Dice Gemara, no es una prueba suficiente. No. Mijral de Ikaraman de Amar de Shutafim.
podemos explicar perfectamente que hay quien sostiene que el toro de Yom Kippur no es ni una ofrenda particular, ni tampoco es una ofrenda del tzipur, tampoco es una ofrenda pública, sino es una ofrenda de socios. Los Kohanim no son considerados un tzipur, toda una comunidad, todo el público, pero sí son considerados muchas personas. Entonces, el toro de Yom Kippur, que funciona para todos los Kohanim, es considerado como un korban de una sociedad, ofrenda de una sociedad. No tiene posibilidad de hacer temurá. Todos los detalles y leyes que la Torá nos describe con respecto a la temurá, a la sustitución de animales, únicamente se aplica en animales que tengan un único dueño. Animal que tiene dos dueños, por más que esté consagrado válidamente de acuerdo a la Torá, es imposible aplicarle las leyes de sustitución. E incluso que ambos conjuntamente hayan decidido vamos a sustituirlo por otro, no es válido en absoluto y no le recae ningún tipo de consagración. Por lo tanto, toda la duda esta solamente la podían plantear para quien sostiene que es un korban yahid, que el toro de Yom Kippur es particular y solo es considerado del Kohen Gadol. Pero, nuevamente, entonces no tenemos prueba de que se lo pueda considerar una ofrenda pública. Y la Gemara aprovecha para analizar esta última baraitá que acabamos de nombrar y dice así: Gufa, Ba'e Ribbi Elazar. Estudiamos entonces que preguntó Ribbi Elazar, le dibrea Omer, pare Makipurim, Korban Yahid, Ose Temurá, bueno, Ose Temurá. Si este toro de Yom Kippur es posible sustituirlo, o mejor dicho, recae la sustitución, queda consagrada la sustitución o no. Maika Bibayale. Quiero entender, si la Gemara específicamente, cuál es la duda que tiene. ¿Cuál es el punto a favor de decir que sea válida la sustitución en este caso? ¿Y cuál es el punto para decir que no? Si estamos planteando que es un korban yahid, él considera que es una ofrenda particular, ¿por qué motivo entonces no recaería las leyes de sustitución y no quedaría consagrado su sustituto? Dice la Gemara: nosotros podríamos plantear, si nosotros tenemos que fijarnos por parte de quién consagra el animal o para quién funciona el animal. Aquí nosotros tenemos una particularidad muy especial. El toro de Yom Kippur, están todos de acuerdo, y así se aprende de los pesukim de la Torá. Bezot yavo Aarón el HaKodesh befar ben bakar. Con esto va a venir a Aarón. Y la Torá después dice: para hatat asherlo, el toro de expiación que es de él. Todos coinciden que el toro de Yom Kippur lo tiene que abonar y pagar el Kohen Gadol de su propio bolsillo. No viene del Mamón Tzibur. No se compra con el dinero que estaba en la Lishka, en la habitación donde se reunía todo el dinero del Mahasita Shekel, como estudiamos en casos anteriores. Esto era netamente del bolsillo particular del Kohen Gadol. Y en ese aspecto no hay discusión. Sin embargo, también todos están de acuerdo que este toro servía para limpiar de Averot a todos los Kohanim. Entonces, aquí es donde surge la duda. Si yo me fijo por parte de quién es el dueño que lo compró, hay un único dueño que es el Kohen Gadol. Y de acuerdo a las leyes de Temurá, si hay un único dueño, existe la posibilidad de sustituirlo y que quede contagiado con Kedushá, también su sustituto. Por otro lado, si yo veo su accionar, que esto funciona para todos los Kohanim, incluso que digamos que son socios, ya explicamos que un animal que pertenece a una sociedad no se aplican las leyes de Temurá. Entonces, en base al funcionamiento que funciona para todos los Kohanim, sería una ofrenda de sociedad y no tendría que aplicarse las leyes de Temurá. Por lo tanto, esta podemos decir que es la duda que tiene aquí Ribbi Elazar. Y Batar Mitkaperaz eran si vamos detrás de quienes quedan expiados, o Batar Magdish, como dijo anteriormente, detrás de quien lo consagró y lo compró, que es el Kohen Gadol. Si esta es la duda, dice la Gemara, Peshita, yo tengo una respuesta que es muy clara y sencilla y no hay lo que dudar. De Batar Mitkaperaz eran, seguro que nosotros nos fijamos en
la funcionalidad, a quién viene a expiar, indistintamente de quién es el que lo compró y lo consagró. De Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Yohanan, ya nos dijo Rabbi Abu, en nombre de Rabbi Yohanan, Hamagdish Mosif Homesh Yamitkaper Ose Batemura. Existe la posibilidad que una persona done un animal suyo para la obligación de su compañero. Por ejemplo, yo tengo una persona conocida que él tiene que llevar una ofrenda de olá. Él tiene su obligación y no tiene las posibilidades de hacerlo. Yo puedo consagrar y digo, consagro mi animal para ofrenda de olá de Reubén, mi compañero. Reubén, mi compañero, lleva mi animal que yo lo consagré para olá para él y él cumple con su obligación a la perfección. Ahí tendríamos una situación en la que la ofrenda pertenece a una persona, pero sirve para expiar y saldar la deuda de otra persona. Y sobre eso ya nos dijo el Rabbi Yohanan claramente. En el caso en que, por ejemplo, se lastimó el animal, quedó defectuoso y ahora está invalidado para la ofrenda, debemos nosotros rescatarle su santidad y con el dinero que tiene la kedushá de este animal, comprar un nuevo animal. Solo que la Torah nos dice una regla muy importante. Imam Makdish, si quien lo consagró es quien lo está rescatando, tiene Beasaf Hamishito, tiene que agregar un 25% más del valor. Si esto costó $100, para rescatarle ahora la kedushá, si es el mismo dueño, va a tener que poner $125 y con ese dinero ir y comprar un nuevo animal para reemplazar este que quedó dañado e inválido para el Corbán. Entonces, ¿cómo funcionaría en esta situación en la que es compartida? Yo dono un animal mío y lo consagro para que funcione como ofrenda de mi compañero. Si ahora vamos a rescatarlo, ¿quién es el que tendría que pagar 25% más? ¿Quién era el dueño original y lo consagró? ¿O para quién se lo estaba haciendo? Dijo ahí Rabbi Yohanan, Hamagdish Mosif Homesh Veamitkaper Osebatemora. Quien lo había consagrado, el dueño original de este animal, es quien al rescatarlo tendría que agregar el 25%. O sea que la Torah dijo Hamagdish, quien lo consagra es quien tiene que abonar la diferencia. Por otro lado, si quieren hacerle temurá a este animal, quieren sustituirlo por otro, de vuelta al margen de la prohibición, recae la sustitución sobre el segundo animal. O sea que estamos todos de acuerdo que es un animal particular. Pero ¿quién tiene la capacidad de realizar esto? ¿Quién lo consagró? ¿O para quién fue consagrado este animal? Sobre eso dice, vean mitkaper o seba temurá. Para quien viene a expiar este animal, él es quien puede hacer la temurá. Vemos que claramente en lo que respecta al concepto de temurá, no importa quién lo consagró y quién era el dueño original, sino la funcionalidad. Para quién activa y funciona este animal. Él es el único que le puede hacer temurá, sustitución. Por lo tanto, el par de Yom Kippur, que funciona para todos los Kohanim, es considerado claramente entonces una ofrenda de socios, porque expía a todos los Kohanim. Y si es así, no tendría que funcionar el concepto de temurá en absoluto. Por lo tanto, queda de vuelta el interrogante. ¿Cuál es entonces la duda que tiene el Bielazar? Si en el toro de Yom Kippur existe temurá o no. Bajo estos conceptos, es claro que no existe esta posibilidad. Pero la Gemara, al margen, entre un paréntesis, termina de aclararnos un detalle similar. Beatorem Micheló Ashel Javerón. Y si tenemos dos personas, ambos tienen trigo que acaban de cosechar, y hay que separar de ellos la terumá para entregar a los Kohanim. Viene un compañero y le dice al otro, tú no te preocupes, yo voy a sacar terumá, lo que corresponde a los Kohanim, de mis granos, también para los tuyos. ¿Qué cantidad tienes tú? ¿Qué cantidad tengo yo? Saco el equivalente para toda la producción, la mía y la tuya. Entonces, quien hace terumá, separa terumá también de lo suyo para lo de su compañero, tomando en cuenta la cantidad de su compañero también, ahí él es quien es el merecedor de llevarse la elección. ¿Qué quiere decir?
él elige a qué Cohen se lo puede entregar. Y si viene alguna persona y le dice, toma dinero y te pido por favor que se lo entregues a un tío mío que es Cohen, a él le va a venir excelente. Puede recibir el dinero para entregárselo a quien le pidieron. ¿Quién se va a llevar ese dinero? El que separó la terumá, el dueño original de la terumá, no el compañero. Si bien esto es terumá para la producción de ambos, la mía propia y de mi compañero, sin embargo, yo, que soy el que está utilizando mis granos y haciendo los terumá, soy el único que puede decidir para quién irán, y yo también soy el único que se beneficia de ese dinero. De todas maneras, volviendo al tema original, que es el de la sustitución de los animales, claramente no hay lugar aquí a tener ninguna duda con el toro de Yom Kippur. Esto es de sociedad de todos los Kohanim. Dice Maraleo, esto que te quede claro, no tenía ninguna duda al respecto. También el Bielazar, que planteó su duda si existe la sustitución en el toro de Yom Kippur, tenía perfectamente claro que todos los Kohanim son los que se expían con esto, y que el funcionamiento depende de la funcionalidad. Siendo así, entonces podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es la duda? Lo que él está preguntando es lo siguiente. Ya explicamos que depende de la funcionalidad, y si vino a expiar a todos los Kohanim, entonces lo consideramos que es de sociedad. Pero aquí es donde surge la duda. Cuando los Kohanim expían sus faltas con este toro, es porque se llaman Bikbiuta, que ellos tienen parte fija, es decir, ellos se llaman partícipes en este toro y por eso quedan expiados. Y si es así, si son partícipes, entonces es un toro de sociedad y por lo tanto no existe el concepto de terumá sustitución, ¿o no? Hay otra manera de verlo. Al ser que el Kohen Gadol está por arriba de todos los Kohanim y todos de alguna manera están supeditados a él, le deben los honores a él, y si el Kohen Gadol quiere hacer algún servicio, ellos tienen que ceder y entregárselo a él, y si el Kohen Gadol quiere llevar parte de las ofrendas, se las tenemos que dar a él, y está por arriba de todos ellos. Entonces quizás el funcionamiento es distinto. Esto solamente es del Kohen Gadol y expía al Kohen Gadol, pero automáticamente la expiación del Kohen Gadol acarrea y arrastra también que queden expiados sus súbditos, que serían los Kohanim normales, pero no porque ellos tengan parte en este toro, sino porque ellos son súbditos y secundarios al Kohen Gadol, y si el Kohen Gadol queda expiado, ellos automáticamente quedan expiados gracias al Kohen Gadol. Si es como esta segunda interpretación, entonces en ningún momento tiene participantes este toro más que el único Kohen Gadol. Y si es así, existiría el concepto de sustitución. Por eso la duda del Bielazar. El Bielazar tiene duda cómo funciona la expiación de los Kohanim con este toro. Como dijimos, si de manera fija, teniendo ellos partes, o de manera completamente secundaria, diciendo, arrastrándose tras la expiación del Kohen Gadol. Por eso la duda que tuvo el Bielazar. Tashema. Y la Gemara nos vuelve a traer ahora otra fuente, a ver si tenemos de dónde aprender el concepto que estábamos manejando anteriormente con respecto a esta temurá. Si el toro de Yom Kippur existe sustituirlo o no. Homer Bazebah temurá. Está escrito en la Baraitá. Hay leyes más rígidas en la ofrenda original, más que en la ofrenda sustituta. Por otro lado, existen leyes más rígidas en el sustituto que en la ofrenda original. Y la Baraitá pasa a explicar. Homer Bazebah, ¿cuáles son las leyes más severas que hay en una ofrenda original más que en la sustituta? Una ofrenda original recibe kedushá y santidad tanto si es particular, tanto si es pública. Todo el tzibur
puede consagrar un animal para ofrenda de Olá, como se hacía diariamente con el Korban Tamid. Pertenece a todo el público y se consagra por parte de todo el público. También se puede consagrar una ofrenda Olá por parte de un particular. Pero como bien estuvimos explicando, no hay manera que una ofrenda pública se pueda transformar en temurá. No hay sustituir si es una ofrenda pública. Entonces aquí tenemos una primera diferencia. Algo público se lo puede consagrar como animal original y no se lo puede consagrar como animal sustituto. Número 2. Bedojeeta Shabbat, Bedojeeta Tum'ah, ofrenda particular, se la puede hacer, ofrenda original, se la puede hacer también en Shabbat y también incluso con impureza, como estudiamos con respecto al Korban Tamid, la ofrenda diaria. Se la hace también en Shabbat y si los Kohanim están impuros, se le realiza con impureza también. El Korban Sibur, esta ofrenda del Sibur, el público, no queda delegada bajo ningún concepto, ni bajo impureza, ni bajo las prohibiciones y restricciones del Shabbat. En cambio, la temurá, este animal que fue consagrado por sustitución, no hay ninguna permisión bajo ninguna circunstancia que se la pueda traer como ofrenda en Shabbat, ni que se la pueda traer como ofrenda estando impuros. Más en que más temurá, como dijimos, no se aplica esto con la temurá. Y un detalle más, veo se temurá. Y el animal de ofrenda original puede sí contagiarle la kedushá, su santidad, a un sustituto. Más en que más temurá, en cambio, el sustituto no es así. Un animal que ya es sustituto de un original. Si queremos volver ahora a sustituirlo por un tercero, este tercero no se contagia de ninguna kedushá. Solo el original puede contagiarle a su sustituto alguna kedushá. El sustituto no tiene capacidad de contagiarle y transferirle a ningún otro. Que tenemos entonces, en total podríamos decir, 4 puntos en la que una ofrenda original es más severo que el de sustitución. Punto 1. Lo pueden consagrar particulares o público. Punto 2. Se lo puede realizar incluso en Shabbat. Punto 3. Se lo puede realizar incluso con impureza. Punto 4. Contagia kedushá y santidad a otros, ¿sí? Sustituyéndolos. En cambio, el animal sustituto, no existe sustituir un animal público, no existe que el animal sustituto se lo pueda traer en Shabbat, no existe que se lo pueda hacer con impureza, y el animal sustituto no le puede contagiar santidad a ningún otro animal. Por otro lado, la gravedad y severidad que encontramos en el sustituto más que en el original, temurá le hace recaer, cuando sustituimos, le hacemos recaer la consagración, incluso a un animal defectuoso que no tiene ninguna posibilidad de ser utilizado como ofrenda porque le falta un miembro que no se regenera. Por ejemplo, le faltaba una oreja a la vaca, la tomamos como sustituta, le recae la kedushá de ofrenda de animal, al animal, incluso que es inválido para ofrenda. No solamente esto, si vamos a querer ahora rescatarla, no hay manera de quitarle su santidad y que se la pueda esquilar o que se la pueda utilizar para trabajos. No, este animal sigue teniendo kedushá, sigue teniendo santidad, nunca se lo va a poder esquilar si es una oveja o un carnero, no se lo va a poder usar para trabajo si es un toro para arado, queda con su kedushá, con su santidad hasta el final de sus días. Sí, es verdad que existe retirarle parte de su santidad, pero no se transforma en animal hulín, en animal completamente profano en absoluto. Mashen ken bazebah. Lo que no funciona así con un animal de ofrenda original. Si yo quiero consagrar un animal defectuoso, si bien puedo decir este animal que sea, por ejemplo, para ofrenda de Olá, al estar defectuoso no le recae kedushá como ofrenda, sino es una promesa que el valor que representa este animal vamos a tener que utilizarlo para ofrenda. Tomo el dinero equivalente y este animal es completamente profano.
Puedo montarlo, puedo utilizarlo para arado, puedo esquilarlo, puedo ordeñarlo. No le queda absolutamente ningún tipo de santidad, ya que al momento de consagrarlo ya no era apto para ofrenda en absoluto. Entonces, en ese aspecto, nosotros vemos que el animal de sustitución tiene mayor poder de consagración que el animal original. Y eso porque la Torah dijo, Tov verá o ra betov, bueno por malo o malo por bueno. Y el malo se refiere a animal defectuoso. Y la Torah dice que igualmente queda consagrado. Hasta aquí lo que figura allí en la Baraita. Y analicemos. ¿De qué clase de animal que nosotros estamos consagrando originalmente se está refiriendo? Ilema de Yahid. Si estamos hablando de un animal particular, que yo puedo consagrar un animal particular, y este tiene leyes más severas que el animal de sustitución, midaje Shabbat betumá, ¿acaso una ofrenda particular? Si un hombre consagra un animal, un toro para Olá, una vaca para Shelamim, ¿acaso este animal se lo puede traer en Shabbat como ofrenda? Está prohibido. Y si los Kohanim están impuros, ¿se lo puede traer con impureza? Tampoco se puede traer con impureza. Si la Baraita dijo que hay 4 puntos en lo que es más severo la ofrenda original, claramente no se está refiriendo a la ofrenda particular de una persona, ya que no tienen estas características. Era de Tzipur. Si no a la fuerza estamos hablando de una ofrenda que es del público, que está así, como dijimos, el Korban Tamid, la ofrenda diaria, se la puede hacer en Shabbat, se la va a hacer incluso con impureza, pero este aquí, dice la Gemara, mío se temurá, ¿acaso una ofrenda original, si es consagrada por el público, tiene la capacidad de hacer temurá? En una ofrenda del público no hace temurá, incluso si son socios, ya explicamos que no tienen la capacidad de contagiarle la impureza a otro. Y aquí estamos hablando de un tipo de animal que dijo que tiene también la capacidad de contagiarle o se temurá. Puede transformar a otro sustituto en animal kadosh. Y evidentemente no puede ser entonces del público. El alab de par, si lo dice de Mará, la única opción que a mí se me ocurre es agarrar el toro de Yom Kippur, que de alguna manera, como dijimos, es una ofrenda particular, o sea que la consagra el Kohen Gadol y la tiene que pagar y consagrar él, y se la hace en Shabbat, se la puede realizar en Shabbat, se la puede realizar con impureza. Es inamovible, el 10 de Tishrei se hace sí o sí, caiga Shabbat y estén impuros. Descabía las demás porque tiene su fecha fija, como dijimos, de se temurá. Y me está diciendo también que tiene la capacidad de contagiarle la impureza a otro, contagiarle la kedushá, perdón, la santidad de hacer temurá a su sustituto. Porque de Korban Yahidu, a la fuerza, porque lo considera netamente una ofrenda particular. Y lo que los Kohanim se limpian y se expían con esto es entonces mikufia. Es como dijimos, viene por arrastre tras la expiación del Kohen Gadol, ya que ellos están por debajo del Kohen Gadol. Pero claramente entonces es considerada una ofrenda particular. Y como decimos, la expiación de ellos viene completamente de paso, no es original. Y por eso puede hacer temurá. Entonces tenemos aparentemente una prueba para disipar la duda del Rabbi Elazar, si el toro de Yom Kippur hace temurá o no hace temurá, puede darle con su sustituto o no. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, no señor, no es una prueba. Ve el Oshel Aarón, aquí podemos decir que estamos hablando del carnero que tenía que traer en Yom Kippur el Kohen Gadol, que ese todos coinciden que era completamente particular del Kohen Gadol y solamente funcionaba para él y para ninguna otra persona. Y de eso es que se está refiriendo allí la Baraita cuando dijo que la ofrenda original tiene 4 severidades que no tiene la ofrenda de temurá, el sustituto. ¿Cuál es? El carnero que el Kohen Gadol trae en Yom Kippur. Ese se lo hace en Shabbat, se lo hace con impureza y va a hacer temurá porque es completamente particular. Y dice la Mará, y realmente lo más lógico que a eso se está refiriendo. Dice acá de paro temurá.
Porque si vamos a decir que se está refiriendo al toro de Yom Kippur, que puede sustituir y contagiar a otro la santidad también. De Isaac Atak de Paró, de Isaac Atak de Paró, Temurá de Par, Shabbat, Vetum'au de la Dajia, Abehol Makrib que le va. ¿Acaso el único inconveniente que tendríamos fuese ese? Que la Temurá, el sustituto, no se lo puede hacer en Shabbat y no se lo puede hacer con impureza. Dijimos, una de las 4 diferencias es que el original se lo hace incluso en Shabbat, se lo hace incluso con impureza, en cambio el sustituto no. Este sustituto, ¿acaso el único problema es de realizarlo en Shabbat, que no se va a permitir y no se puede realizar con impureza? Pero día de semana, ¿se lo podría hacer? No existe. Atemurat Hatati. Si esto es un sustituto de una ofrenda de Hatat, de una ofrenda de expiación, Utmurat Hatat de Mitazla, y la regla es Hamesh Hatat Metot, hay 5 ofrendas de Hatat de expiación, que la ley es que tienen que encerrarlos y morir, no se los puede utilizar. Y uno de ellos es Temurat Hatat, aquel que es sustituto de un Hatat original, no se lo puede hacer en absoluto como ningún tipo de ofrenda. Entonces, claramente, no se puede estar refiriendo al toro de Yom Kippur, porque eso es una ofrenda de Hatat, y esa no hay manera que su sustituto se lo pueda tratar como corbán en absoluto. A la fuerza, entonces estamos hablando del carnero, y si es del carnero, entonces se cae abajo las pruebas que quiso traer la Gemara. Se llamará, no señor, si esto es el motivo por el que tú descartas que se está refiriendo al toro, no es real. Leolam paró. Yo puedo decir que se refiere al toro de Yom Kippur. Tú planteas, pero el toro de Yom Kippur, si nosotros lo hacemos temurá, lo sustituimos, no se lo puede traer en absoluto. Ni con impureza, ni sin impureza, ni en Shabbat, ni día de semana. Umay temurá, Shem temurá. Es cuando se refirió. Y dijo la temurá, no puede provocar un sustituto. No se está refiriendo puntualmente a ese caso exclusivo que estamos hablando, al del toro de Yom Kippur. Hablamos de manera genérica. Shem temurá. El concepto de sustituto, animales que comparten el nombre de sustituto. Puede ser que este es un Temurat Hatat, un sustituto de Hatat, puede ser un sustituto de Shelamim, de ofrenda de armonía, puede ser un sustituto de Olá, de Asham, no importa. Animales sustitutos no se lo puede hacer en Shabbat, no se lo puede hacer en impureza. Hay animales sustitutos que sí se los puede hacer día de semana. Un sustituto de Olá lo vamos a hacer en día de semana como ofrenda de Olá. Sí existe hacerlo como ofrenda de Olá. Nada más que nunca va a estar permitido hacerlo Shabbat y nunca va a estar permitido hacerlo con impureza. Entonces, el nombre de ofrenda sustituta implica que no se la puede hacer en Shabbat y que no se la puede hacer con impureza, pero no específicamente a este mismo que estábamos hablando original, al toro de Yom Kippur, que si a él se lo sustituimos, tendría que seguir esas reglas. Y aquí, si es así como tú estás planteando, que no se refiere a un animal en particular, que sobre él se le aplican todas las leyes, sino la ley que se le aplica a todos los sustitutos. No hay ningún animal sustituto que se pueda hacer en Shabbat, ningún animal sustituto que se pueda hacer con impureza, ningún animal sustituto puede contagiarle impureza a un segundo sustituto, etc. También entonces cuando hablamos de la ofrenda original, no tenemos que encontrar los 4 puntos y las 4 severidades en un mismo animal. Y aquí, Zebah Nameh, Shem Zebah. También entonces con respecto a la ofrenda original, podemos explicar de la misma manera. No que en un mismo animal original, en una ofrenda original vamos a encontrar todas las leyes, sino en la ofrenda original vamos a encontrar que se la puede hacer con impureza, vamos a encontrar que se la puede hacer en Shabbat, vamos a encontrar que puede hacer sustitutos, en todos en general, pero no que se den específicamente en uno. Y si es así, entonces perfectamente podemos seguir diciendo que se refiere al toro de Yom Kippur y no necesariamente tiene que ser al carnero.